Hola, 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 buenos días. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al devocional número 34. Estamos aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para los hermanos de la Argentina, los hermanos del Ministerio de Berizo, Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Bransen, Don Cenar, Aeropuerto. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar del otro lado, compartiendo con nosotros cada uno de estos devocionales. Y cada devocional nos adentra cada vez más a cosas más profundas. Y hoy el devocional me causa mucho temor, ya que nos vamos a meter en cuestiones muy profundas. No podemos evitar que este ministerio es un ministerio de sanidad interior. Qué bueno es poder compartir estos momentos y poder seguir ejerciendo el pastorado. Dice la Biblia, él mismo constituyó con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Y de qué manera la podemos edificar? Es dando la palabra. Para eso Dios nos comisionó, para eso Dios nos mandó para pastorear. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy profundo, muy profundo, y quiero que cada uno preste suma atención para que este tema no sea malintencionado o malinterpretado, ya que hay realidades que tenemos que comprender para poder combatir contra ellas, ya que muchas cosas de las que nos ocurren decimos ¿por qué me ocurre esto a mí? Y tenemos la mente velada, los ojos velados a ver la realidad, y si no vemos la realidad, no podemos combatirla. Y muchas veces veo personas bien intencionadas, personas que sufren, personas que lloran, personas que preguntan por qué, personas que están viviendo una situación muy difícil a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel de salud con los hijos, a nivel espiritual también, por qué no decirlo. Y hoy quiero hablar acerca de cómo cortar maldiciones generacionales. Cómo cortar maldiciones. No te voy a mencionar los 25, cómo clavar una estaca en un lugar, dar una palabra declaratoria, hacer un pacto. No, yo no estoy en ese mover, ni me interesa tampoco. Yo quiero que comprendas que a la luz de la palabra del Señor nos da la salida a todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros prejuicios, nuestras tristezas. ¿Qué les parece si hablamos acerca de este tema? Maldiciones generacionales, maldiciones que venimos arrastrando por generaciones. Y usted dice, pero pastor, la Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, que el que está en Cristo nueva criatura es. Sí, la palabra es muy literal. Estar en Cristo tiene un significado muy profundo. Pero yo quiero hablarte, empezando contándote un testimonio, ¿no? Y quiero tomar lo mejor, porque cuando uno llega a los 52 años, y quiero que prestes atención a esto, hasta que uno llega a los 50 años, uno le echa la culpa a todo el mundo de lo que uno ha pasado. Porque mis padres hicieron esto, yo soy así porque mis padres fueron así, me enseñaron así, vivieron así, hicieron esto, hicieron aquello. Pero cuando a una cierta edad, nuestra mente tiene memorias de cosas buenas. No hay forma de que pueda llegar a pensar algo malo. De hecho, ni siquiera puedo decir algún tema. Entendí el pasaje de la palabra del Señor, Verónica Villegas, Dios te bendiga. Entendí que lo que dice la palabra es paz. Y dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo agradable, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hoy hay tantas personas que en sus pensamientos hay tanto pasado, hay tanto recuerdo, hay tanto trauma, hay tanto ultraje, hay tanto dolor, hay tanta falta de perdón, hay tanta amargura,
que no solamente han perdido el pasado, sino que están perdiendo el futuro, están perdiendo el presente, su corazón está lleno, tan lleno, ese vaso está tan lleno de agua, de malos recuerdos, de malos dolores, de angustias. Hoy, luego de muchas pruebas, muchas luchas y muchos errores y muchos fracasos, y muchos por qué y muchos para qué, lo único que puedo recordar es lo bueno. Y les voy a contar algo. Hace muchos años, nos congregábamos allí en la iglesia de Pergamino. Los pastores Pazuelo, que hoy Pastor Pazuelo está en la eternidad, sus hijas, algunas están en el sur, otras están pastoreando en Pergamino. Es un pastor muy reconocido y de muchos años en Capital Federal. Pero yo recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, mamá nos sentaba en un banco de esos duros bancos de madera y cuando le tocaba predicar a papá, para mí era una fiesta. Yo era el más revoltoso de todos, así que me comía todos los pellizcones, pero cuando llegaba el momento en que papá tenía que predicar, yo quedaba fascinado. Tenía muy pocos años, tendría 4 o 5 años, 6 años como mucho, porque luego la mayor parte de mi adolescencia, preadolescencia y parte de mi juventud la pasamos en Rosario, y ya mi madurez, entre comillas, la pasé aquí en la ciudad de La Plata. Pero cuando papá se ponía a predicar, yo me fascinaba. Con qué poder, con qué potencia, con qué autoridad. De hecho, cuando se levanta un evangelista en una iglesia, se levanta fuego, se levanta sanidades, liberaciones, se levanta autoridad, gente que prende fuego la iglesia, pero también genera envidia, porque hay muchos, si hubiera redes sociales, en aquel entonces papá tenía muchos seguidores. Pero yo quedé fascinado y decía, algún día voy a predicar como él. Algún día voy a predicar como él. De hecho, fui evangelista durante muchísimos años, recorrí gran parte del país y países limítrofes predicando la palabra del Señor. Y hoy estoy más aplacado, más a nivel pastoral, como lo fue mi papá en el último tiempo. Pero marcó aquella época, hasta puedo recordar, eran tiempos muy difíciles económicamente, y él tenía un pantalón grisecito tirando a marrón claro y un saquito muy chiquito y muy cortito que le daba al cuello, pero cuando él empezaba a predicar lo veía como quien estaba vestido de smoking. La gloria de Dios descendía de una manera poderosa. Pasaron los años, luego de tanta preparación, de tanta capacitación, tanto entrenamiento, tanta escuela de la iglesia, me vi en la misma situación. Y digo, wow, cómo uno hereda muchas cosas, ¿no? De hecho, cuando nosotros, desde que empezamos el pastorado, de hecho, de ser diácono, me ha tocado asistir velorios, me ha tocado asistir casamientos, nacimientos, compromisos, pero en los casamientos utilizo una palabra. Y la palabra que utilizo es, en este momento que ustedes van a contraer enlace, tomen todo lo bueno que aprendieron de sus padres, todo lo bueno, y todo lo que no edificó, todo lo que no construyó, todo lo que destruyó, todo lo que hizo daño, todo lo que les produjo dolor, no lo repitan en su familia. Por eso dice la Biblia, examinando todo y retener lo bueno. Por eso dice la Biblia, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como los dichos de mi boca. Y hoy estamos viviendo en una situación donde la gran mayoría de las personas que asistimos y vienen a nuestras consejerías están tan marcados por el pasado, pero tan marcados y tan doloridos en el pasado que afecta a su presente, porque hacen exactamente lo mismo que les hicieron a ellos, ¿sí? Porque el hacha, dice la Biblia, está a la raíz del árbol. Eso quiere decir que los recuerdos, las virtudes, los desaciertos, los abandonos nos pegan muy fuerte en nuestra niñez, y eso crea el carácter que luego generamos con el proceso del tiempo. El que creció en una familia
golpeadora que sufrió viendo que su madre era golpeada y lloró viendo que su madre era golpeada, hoy se encuentra en la misma situación, está pasando actos de violencia o se casó con alguien violento o él es violento. Donde en una casa hubo vicios, drogas, alcohol, hoy nos encontramos que están viviendo en una misma situación y decimos, ¿por qué? Si esto que me hizo tanto daño, hoy lo estoy volviendo a repetir. Y hay una gran realidad. Algo que siempre repito en cada uno de los devocionales, la Biblia dice, vosotros sois de Cristo, pero el mundo entero está bajo la mano del maligno. Y usted dice, pero pastor, yo voy a la iglesia. Pero en la Biblia hay un antiguo pacto, nuevo pacto, y hoy nosotros tenemos que aprender a entrar en ese nuevo pacto. Y cuando digo antiguo pacto, la Biblia en el Antiguo Testamento decía, el alma que pecare morirá, y también decía, los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera, o sea, los padres cometieron los errores y los hijos heredaron hasta la cuarta generación las maldiciones. Y usted dice, pero pastor, pero estamos en el tiempo de la gracia, depende. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero estar en Cristo significa haber hecho una verdadera confesión de fe y permitir que el Espíritu Santo entre en tu vida. Y el poder del Espíritu Santo transforma lo imposible en posible, transforma la maldición en bendición y nos da la oportunidad de un verdadero nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre que conocía la ley, conocía la palabra, pero él nunca había nacido de nuevo. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca, y él los bautizaba, y el bautismo es el sepultar la vieja vida y nacer en novedad de vida. Pero pastor, yo no puedo. Claro que usted no puede, porque nos hemos transformado en personas que copiamos e imitamos a los que ya están en el templo y entramos, nos cambiamos la vestidura, nos sacamos los piercing, nos tapamos los tatuajes, nos ponemos la corbata y el saco y nos parecemos. Pero lo que Dios quiere transformar es lo interior para que luego lo exterior refleje lo que hay en nuestro interior. Y cuando uno le cede ese lugar al Espíritu Santo, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él rompe las maldiciones. No te olvides que no solamente venimos de maldición, sino que venimos bajo la maldición adámica. El hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre se apartó de Dios y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la gracia, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces cuando me pongo a ver en la Biblia acerca de las maldiciones, nada más evidente, permiso. Nada más evidente que los linajes de los reyes de Israel. Cuando miro los linajes de Israel, y por último voy a terminar con el de David, aunque el de David fue el linaje que comenzó realmente bajo la soberanía de Dios, pero fue decayendo de una. Los padres heredaban a los hijos las maldiciones. Entonces veo en la Biblia allí el rey Josías. El rey Josías era hijo de Amón, del rey Amón, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y la Biblia dice claramente, conforme a los pecados de sus padres. O sea que sus padres cometieron los pecados y ellos los continuaron. Cuando la Biblia dice que no, nuestros hijos serán saetas en arco de valiente, está diciendo que ellos continuarán una obra especial que hemos comenzado. Le heredaremos a nosotros la sabiduría, el conocimiento, los proyectos, las metas, la libertad, la posibilidad de aprender a pensar, sacaremos de ellos el temor, incorporaremos en ellos seguridad, confianza, capacidad de poder lograr sus sueños y sus anhelos, pero sin embargo hoy nosotros estamos vertiendo sobre ellos nuestras dudas, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros recuerdos, nuestro pasado, nuestras amarguras, nuestra falta de perdón. Sin embargo vemos que dice que el rey Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero vino un hijo llamado Josías. El rey Amón murió y su hijo Josías de 8 años era solamente.
solamente, de 8 años. Y era tan pequeño el rey en Israel que dice la Biblia que fue puesto bajo la supervisión y bajo la paternidad del sacerdote Hilcías. Y dice que buscando en el templo de Jehová, Hilcías encontró los libros de la ley y se los leyó a Josías, y Josías entendió acerca de los pecados y de las consecuencias que sus padres habían cometido, y se propuso andar conforme al corazón de David, de su abuelo, de su tatarabuelo. Entonces dice que derribó los lugares altos, restauró, destruyó, quemó los huesos de los sacerdotes paganos que estaban enterrados en los lugares altos. Lugares altos eran lugares donde se adoraba a los dioses paganos, y trajo un avivamiento y un despertar espiritual a Israel. Pero cuando murió Josías, dice que le heredó su hijo Joás. Su hijo Joás tenía 23 años y reinó durante 3 meses y murió bajo el rey de Egipto, pero dice que anduvo bajo los pecados de su padre. Usted dice, pero pastor, ¿no era que Josías no había cometido? No, porque en realidad cuando uno se pone bajo la paternidad y la dirección de alguien, hace lo que ese alguien hizo. Pero Joacás no hizo lo que hizo Josías, sino hizo lo que hizo su abuelo Amón, y pagó las mismas consecuencias. Dice, y anduvo en los pecados de su padre, o sea, su abuelo Amón. Ahora luego le sucedió su hermano llamado Joacim. Y dice la Biblia, y de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Seuda, hija de Pedalías y de Runa, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que su padre había hecho. Sigue hablando de Amón, su abuelo. ¿Cómo murió? Dice la Biblia que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo tomó, lo mató como quien mata una mula, y lo tiró a la entrada de la ciudad. Ahora, usted dice, ahí sí terminó la historia. No, los padres heredaban el reino a sus hijos. Entonces Nabucodonosor dice que tomó a su hijo Joaquín. El hijo de Joacim era Joaquín, y cuando tomó a Joaquín como rey, dice que Joaquín reinó con su padre como regente detrás de su padre desde los 8 años. Mamó todo lo que hizo su padre, las decisiones que tomaba, las cosas que decía en la mesa, las actitudes que tenía, los juicios que daba. Y dice que a los 18 años, cuando murió su padre, luego de 11 años de reinar, dice que Joaquín asumió el reino, dice, y de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses. Y el nombre de su madre fue Netzita de Natán de Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho su padre Joacim. ¿Sabes cuánto reinó? 3 meses y 10 días. Y escucha lo que te voy a decir, porque probablemente vas a sentirte identificado con esto. Reinó 3 meses y 10 días y fue metido por Nabucodonosor 38 años preso por haber seguido los pasos de su padre. Hasta que un tal rey, un sobrino de Nabucodonosor llamado Evil-Merodach, lo sacó de la prisión. Pero por haber seguido los caminos de su padre, estuvo 38 años preso y reinó solamente 3 meses y 10 días. Hoy, si nos ponemos a pensar cuántos años de felicidad tuviste, cuántos tiempos de alegría tuviste, cuántos tiempos de calma tuviste, cuántos tiempos perdidos viviste, cuántos tiempos de sufrimiento viviste. Dice la Biblia que Joaquín vivió 3 meses y 10 días en su reino, pero por causa de seguir los pecados de su padre, estuvo 3
presos. Y hoy hay tanta gente presa del pasado, de los recuerdos. Poder escuchar a hombres grandes decir: no puedo olvidar cuánto daño me hizo mi padre, no puedo olvidar cuánto dolor había en mi familia, no puedo olvidar tal cosa. Pero hay tantas familias que fueron atadas a espíritus de hechicería, de brujería. Sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos le heredaron ese don diabólico y satánico de la adivinación, el curanderismo, la brujería, o maldiciones que fueron dadas a nuestros padres, pasaron de generación en generación, porque dice la Biblia que cuando no estamos bajo la gracia, la maldición pasa por 4 generaciones, pero cuando el yugo se rompe a causa de la unción del Espíritu Santo, la bendición de Dios es por 1000 generaciones. Ahora yo quisiera hacerte esta pregunta hoy. ¿Qué estamos heredando a nuestros hijos? Y principalmente, ¿qué heredamos nosotros? Porque muchas veces nos ocupamos de: mis hijos no van a sufrir lo que sufrí yo, y es una manera de decirles: no estoy sano, porque todavía estoy recordando lo que viví, esa violación, ese abandono, tantas cosas, que algunas son hasta inmencionables. Pero cuando decimos: mis hijos no van a pasar lo que pasé yo, eso muestra la amargura que tengo en mi corazón, que no estoy sano y que estoy repitiendo una y otra vez lo que tanto daño me hizo. Entonces, ¿de qué me sirve el Evangelio? ¿De qué me sirve decir: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, cuando todavía sigo viviendo en ese pasado? Por eso yo hoy quiero desafiarte a que puedas hacer lo que hizo David. Cuando David murió, él le dejó un legado a su hijo Salomón. David era un hombre con muchas fallas, con muchos errores, muchos pecados, pero él tenía la capacidad de volverse a Dios y decirle: Señor, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Y lo que David le heredó por gran parte de su gobierno, y luego Salomón tomó su propia decisión, porque uno puede hacer lo imposible para que nuestros hijos no hereden maldición, pero llega un proceso en su vida de que ellos toman sus decisiones. Lo importante es lo que yo siembro en ellos mientras están bajo mi techo, bajo mi cobertura, mientras están bajo mi protección física, económica y espiritual. Pero luego yo me libero de la culpa, porque ellos tomarán sus propias decisiones. Entonces dice la Biblia que cuando el Señor se presentó a Salomón luego de la muerte de David, el Señor le dijo estas palabras: si anduvieses en mis caminos y guardares mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si anduvieres en mis caminos. Hoy quiero decirte que lo que suelo decirle a la iglesia: no me interesa tu pasado. Aunque tu pasado es tu testimonio, y nunca olvides tu pasado, pero no como amargura o como mal recuerdo, sino para recordar de dónde el Señor te sacó. Pero sí quiero preguntarte: ¿cómo es tu presente? ¿Qué consecuencias estás viviendo hoy? Celos, envidias, contiendas, chusmerío, brujería, hechicería, un espíritu dominante, agresión física, agresión verbal. ¿Por qué pasamos de generación en generación lo que tanto daño nos hizo a nosotros? Pero la palabra del Señor, aún en el libro de Jeremías profetizó que esa maldición se rompería con un nuevo pacto. Pero llegará el día, dice la Biblia, porque todavía el pueblo de Israel estaba bajo la ley. La ley fue hecha y no fue hecha con malas intenciones, sino de demostrarle al hombre que estaba en pecado y él no podía liberarse por sí mismo del pecado.
Entonces se había establecido para calmar el juicio de Dios, que cada hombre que cometía pecado tenía que ir al altar del holocausto, el sacerdote tenía que matar un animal, ponerle la mano sobre la cabeza del animal y decir: yo tendría que estar muriendo en su lugar, pero él ocupa mi lugar, y el animal moría, pero el animal representaba la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría en el nuevo pacto. Entonces dice la Biblia allí en Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero hay tantos creyentes que hoy todavía no están curados, porque no han permitido que la sangre de Cristo te libere de todas esas maldiciones, porque todavía seguís conservando esa mente llena de dolor y de frustración. Pero hoy el Señor te dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La ley fue hecha para mostrarle al hombre que estaba en transgresión con Dios. Y la ley decía: el alma que pecare morirá. Pero en la gracia, en el tiempo de la gracia, cuando Cristo murió en la cruz, Él dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Muchas veces el Señor le dijo a Pedro en visión: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. El hijo pródigo, la perla de gran precio, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, tenemos vidas. Todos los que estamos en el camino del Señor, de alguna manera vinimos quebrados, vinimos arruinados, vinimos llenos de frustraciones, vinimos llenos de dolor. Pero ¿cuántos le hemos permitido que la sangre de Cristo nos limpie de esos pecados, no solo nuestros, sino de nuestras generaciones? De esas maldiciones que no son solo nuestras, sino que vienen de generaciones. De esos caracteres que solo arruinan la familia, que vienen de generaciones, de esos pactos diabólicos que vienen de generaciones, de esas perversiones sexuales que vienen de generaciones, de esas enfermedades que vienen de generaciones, de esas depresiones que vienen de generaciones. Pero hoy el Señor te dice: el yugo se pudrirá. Y aún en el antiguo pacto Jeremías profetizó al respecto. Mire lo que dice la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Jehová de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. He aquí, en ellos, en aquellos días, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hoy el Señor te dice esto: tus padres serán juzgados o fueron juzgados por sus pecados, porque no tuvieron la capacidad de poder cortar la maldición y tener una verdadera nueva vida. Pero ¿y qué de vos? ¿Y qué de vos? Hay gente que, gloria a Dios, tiene tantos buenos recuerdos, pero hay gente que tiene tantas angustias. Y hoy día, aún estando en el camino del Señor, siguen en angustias, siguen en dolores, siguen en malos recuerdos. Pero yo quiero decirte algo que es sanador. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que sabían y lo que entendían. Pero hoy vos no tenés excusa, porque dice la Biblia: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hoy nosotros somos curados. Curados en la mente, en el espíritu. No trates de hacer la obra de Dios vos.
sino que dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo voy a descender y voy a sanar su tierra y los voy a librar de todo mal. Males del pasado, males del presente y males que vienen hacia el futuro. Pero para eso tengo que reconocer. Para eso tengo que aceptar. Por eso dice la Biblia, paraos en los caminos y mirad por la senda antigua y transitad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando la Biblia habla de la senda antigua, está hablando volver a la palabra de Dios, volver a lo que Dios te diseñó, detenerte en tu camino que estás avanzando muy rápido y dejaste a Dios atrás. Y volvieron los demonios del pasado. Tus familias y tus generaciones tienen asignado demonios por generaciones hasta que el Señor venga y envíe a Satanás al infierno y lo ate con cadenas y luego lo eche al infierno, al Hades y a sus seguidores. Pero mientras tanto, tu familia tiene asignados demonios, pero también tu familia tiene asignada la sangre de Cristo que te libera de todos esos demonios. Por eso cuando la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es que salís del grado de ignorancia, de preguntarte por qué me pasa esto, por qué estoy sufriendo esto, por qué me sale todo mal. Hay cosas que son voluntarias, hay decisiones que tomamos con mala conciencia, hay actitudes que tenemos en un momento de ira, pero hay cuestiones que no entendemos y decimos ¿por qué me pasa? Hoy el Señor te dice, la maldición del pecado se rompe sobre vos. Yo corto todo yugo, el yugo se pudre a causa de la unción, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo fue el segundo Adán. El primer Adán pecó y por causa del pecado, el pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto pasó a todos los hombres, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que estábamos bajo el imperio del príncipe de este siglo, del príncipe de este mundo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él descendió a las profundidades, tomó la llave de la vida y de la muerte, se declaró vencedor, tomó a los muertos en Cristo y los llevó al descanso del Padre. Y ahora, en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó primero. Él pagó el gran precio, Él fue el Cordero inmolado. Nosotros pusimos la mano sobre su cabeza y dijimos, por mi causa Él murió, para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo te desafío en este momento a que puedas repetir una oración conmigo. Es importante que lo hagas, porque así como declaramos maldición, también podemos declarar bendición. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración conmigo? Yo quiero que me digas amén. Si estás dispuesto y estás ahí, yo quiero que digas conmigo amén. Y que permitas de una vez por todas a que el Señor maneje el rumbo de tu vida y dejes de manejarlo vos por tu propia cuenta. Porque los celos te consumen, la envidia te consume, la enfermedad te consume. Mi madre murió de cáncer en los senos y yo siento nódulos en mi cuerpo. La Biblia dice que los padres no van a heredar a sus hijos la dentera, porque Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Estás dispuesto a hacer esta oración de renuncia al ocultismo, a la hechicería, a la perversión, a los malos pensamientos, a ser una mala persona? Hoy te desafío en el nombre de Jesús. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana tú me has hablado y yo reconozco, Señor, que he continuado la obra que otros comenzaron. Ellos murieron en su situación y ese es el camino que me sigue a mí. Pero yo hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora recuerdo todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Y todo aquello que me dañó, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Porque esas heridas del pasado
no van a caer sobre mis hijos, no van a caer sobre mi matrimonio, no van a caer sobre mis nietos, porque como le dijiste a Salomón, si anduvieres en mis caminos y guardares mi mandamiento, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. En el nombre de Jesús me declaro libre y permito que el Espíritu Santo entre en mi vida y me haga una nueva criatura. Señor, crea en mí el querer como el hacer. Yo solo no puedo cambiar, no puedo cambiar mi mente, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga. Y a partir de hoy, recuerden una cosa, que quizás sus padres no tuvieron la posibilidad de escuchar esta palabra, pero ustedes sí. Recuerden todo lo bueno, porque hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y vivieron como lo que sembraron. Pero ustedes pueden marcar la diferencia, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Los amamos mucho, los extrañamos horrores, los bendecimos en el nombre de Jesús. Tengan un día fantástico y sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga fortaleciendo y dando palabra a nosotros para que nosotros te la demos a vos. Chao, Dios te bendiga.